¿Dónde ahí? ¿Ellos? ¿Allá? ¿Ellos allá? Ya, vamos. Ya, buenas tardes a todos. Hola. Bienvenidos a nuestra unidad demostrativa de las plantas y que quisiera contarles un poquito que aquí con Cevita, él es el futuro, mi heredero de las plantas. Tenemos algunos videos en YouTube, de hecho, y con él hemos hecho varias cosas, empezamos a hacer algunas plantas, que ustedes pueden ver acá. Y yo les quisiera contar por qué me interesa trabajar el tema de las plantas. Básicamente yo trabajo, o lo que trato de hacer es desarrollar nativos, principalmente, ¿ya? Aquí tenemos plantas del peumo, ¿ya? El peumo es un árbol nativo de Chile y tiene varias propiedades. ¿Ya? Dicen que es el árbol del futuro, ¿ya? No sé si será porque es chileno, dicen que es el árbol del futuro, pero yo creo que podría serlo porque tiene muchas propiedades. Y dentro de las propiedades, una que es valiosísima, que tiene que ver con el tema del carbono, ¿ya? Que justamente estamos hablando, ¿cierto?, del calentamiento global, y el calentamiento global, digamos, el causante del calentamiento global es el carbono, ¿ya? El carbono en la atmósfera. Y bueno, hace 500 millones de años atrás se supone que el planeta tenía un equilibrio en el carbono. El carbono estaba en diferentes lugares, estaba en el suelo, estaba en el mar, estaba en la atmósfera, estaba en la biosfera y también en la atmósfera. Entonces estaba equilibrado, pero resulta que el ser humano, nosotros, en algún minuto dijimos tenemos que producir energía. ¿Ya? Empezamos a sacar los fósiles, ¿cierto? Producir petróleo, a producir energía, generar energía para la industria, para los autos, etcétera, para movernos, para todo lo que ustedes saben, ¿cierto?, que se ocupa la energía. Entonces, ahí ocurrió ese desequilibrio del carbono, ¿no es cierto?, que pasó del suelo a la atmósfera, de la biosfera a la atmósfera, y hoy día tenemos muchos gigatrones de carbono en la atmósfera. Y esos gigatrones que están arriba, mientras no los bajemos, no los llevemos a algún lugar, vamos a seguir con el calentamiento global y lamentablemente si no hacemos nada de eso va a seguir aumentando. Entonces, una de las fórmulas que podríamos utilizar para poder reducir ese carbono, digamos, sacar ese carbono que está en la atmósfera, es llevarlo al suelo. Y tenemos, la naturaleza es bien sabia en ese sentido, y tenemos las plantas que nos podrían ayudar a eso, ¿ya? Las plantas toman el carbono de la atmósfera, lo transforman en azúcares o en hidratos de carbono, y de ahí el sobrante lo tiran a las raíces y al suelo. Y ese sobrante lo ocupan los microorganismos y eso lo transforman en suelo. Y en resumen, el carbono que está en la atmósfera nosotros lo podemos tirar al suelo. Si nosotros todos hiciéramos, digamos, si el planeta, o sea, si nos pusiéramos de acuerdo, si hiciéramos una campaña, ¿cierto?, mundial, por tratar de reforestar, podríamos resolver el problema del calentamiento global, solamente haciendo este proceso de las plantas. Esa es como más o menos la explicación de por qué ya ahí les voy a explicar. Entonces eso es con el tema de los nativos. Ya aquí tenemos, como les decía, tengo el peumo, Cevita. Este es el peumo, aquí hay laurel. Boldo, aquí hay boldo. Y ahí hay algunas hortalizas. Aquí hay lechuga. Ya, y ahora les voy a explicar qué es lo que hay acá. ¿Ya? Esto es hidroponía. ¿Ya? Hoy día la hidroponía es una posibilidad de producir alimentos que tiene una particularidad. Mucho más agua que plantar un cultivo en el suelo. Y resulta que esto es mucho más eficiente en el uso del agua que poner una planta en el suelo. ¿Ya? Entonces estamos con problemas de agua, ¿cierto?, en el mundo. Y esto es una posibilidad, ¿cierto?, de producir alimentos con un bajo consumo de agua. Esto hoy día se está desarrollando en Europa, en países más desarrollados, esto ya está masificado. Hoy
ejemplo, hay países, ciudades europeas que están trabajando hidroponía en la ciudad, o sea, sobre los techos, en espacios reducidos, en balcones, en diferentes lugares. Esta es una posibilidad que tenemos nosotros de producir alimentos donde nosotros queramos, en un sitio, ¿no es cierto?, en una propiedad pequeña, en fin. En términos, digamos, tiene muchas ventajas esto de la hidroponía, ¿ya? Básicamente, digamos, lo que queremos mostrar es un poco, ¿cierto?, mostrar alguna alternativa de qué es lo que podemos hacer nosotros para producir alimentos, ¿no? Ya mire, buenas tardes, mi nombre es Marcelo Regifo, estoy aquí con mi esposa Cecilia, Grupo Motor, estamos en este programa. Una de las actividades que nosotros hacemos fuera de los temas sociales, somos alfareros y estamos muy metidos en el tema de la bioconstrucción y de materiales alternativos para la construcción con el tema del cambio climático y todo lo que conlleve a bajar las emisiones de CO2. Entre esos nacen un tipo de adobe, hay varios tipos de adobe para la bioconstrucción, ¿ya? Nace el adobe de acerrín con paja, de chip, nace los adobes de biomasa, que es cartón, acerrín y más arcilla. Todos estos elementos, o sea, tienen un elemento común que es la arcilla, nuestra arcilla de acá de Marchivo. Y ahora yo le voy a mostrar un adobe que es hecho con lana de oveja y arcilla y acerrín. ¿Qué pasa? Que la lana de oveja tiene muchas cualidades, digamos, positivas, germicida, bactericida, es térmica, es un producto renovable, la oveja hay que esquilarla todos los años sí o sí, y la producción de oveja sobrepasa la demanda, entonces hay mucha lana que se pierde. Entonces nos estamos sacrificando, ¿no? La tierra es un material amigable con el medio ambiente, es biodegradable y se ha calculado en los estudios el adobe de lana de oveja con arcilla es un 70% más resistente que el adobe común y corriente, por el entramado más fino y todo lo que tiene que conlleva con eso. Es más flexible. Y cómo aporta el tema de la producción del CO2, como no es cocido, a diferencia del ladrillo común y corriente que necesitamos para cocer los 700 grados y la cerámica necesitamos 1500 grados de temperatura, entonces estamos aportando CO2. En cambio, esta alternativa para construir es totalmente viable, además que también tiene muchas cualidades, es terapéutica, trabaja la familia con el barro, y no necesita ser cocida y requiere de poco conocimiento técnico, más de una supervisión de un especialista. Es una variante muy importante de la alternativa. Entonces, los elementos son la lana de oveja, la arcilla y el acerrín. Yo aquí me adelanté un poquito y voy a hacer una pequeña demostración con lana de oveja. El nombre sea Dios, que no quedemos muy embarrados. Entonces, aquí pusimos a macerar un rato la lana de oveja y una excelente alternativa. Decían los viejos antiguos, el que empezó a trabajar con un norteamericano de origen iraquí, con los super adobes: tienes tierra, tienes casa. Entonces, es como eso. Y los otros son productos naturales. El cemento existe hace aproximadamente 100 años. Entonces antes el hombre no vivía. ¿En qué vivía? El barro. Es entretenido y... Esta de acá. Esta ahí. Uy, taladita. Sí. Y uno la tiene que ir repartiendo Buscándole así. un poquito para la esquina. Buscándole Ya. un poquito para la esquina. El peso va a depender de la densidad. ¿Para qué yo lo voy a necesitar? Si para carga o para tabiquería, solamente como aislar. Y tiene olor a lana. Sí, pues Sí, sí, tiene olor a debe ser lana. porque es lana. Pues, Sí.
Y aparte que ¿Sí? no está lavada. No está lavada. Tiene que estar así. Y no hay que apretarla mucho, ¿no? No, esta lana está a 100 pesos kilo, o sea que la prefieren botar. ¿En serio? La botan, sí. Y 1 kilo debe ser mucha la Sí, ¿no? un bloque se hace como 700 gramos de lana, más o menos. Oye, tengo una amiga que tiene muchas bolsas para A ver si me Ahí, resulta. y con los... Ustedes tienen los dedos largos, así Aplástala bien, que... aplástala bien. Perfecto. Ya, a la 1, a las 2, a las Sí, 3. No, espérate. cargue los dedos y levántela esta. Ah, entiendo. ¡Bravo! ¡Lo hizo! Ah, yo me la quiero llevar. Se demora Y acá, para los que quieran pasa? observarlo, acá está el ¿Ya viste lo bloque que de lana va a de venir? oveja. Ah, yo me lo quiero llevar. ¿Cuánto pesa? Yo creo que cuánto pesa. Ese es el bloque de lana de oveja. Pero ese es para carga. Ese es para carga. Ah, Entonces, este reemplaza el ladrillo. Y este es pesado. es biomasa, acerrín cartón. ¿Cuál es el que hicimos ahora? ¿Este? Ese que anda para allá. Ah, ¿Qué es este es el que hicimos ahora. Sí. Y yo me lo Ese puedo llevar tiene- desde hace arriba. Este es acerrín cartón. Póngale el autografiado. Qué bonito que Este es. tiene acerrín de plástico y acerrín. Ah, Y ya. hay otro tema que se va a ir metiendo el plástico también. Claro, claro. Marcelo, Qué buena. ¿cómo se pega esto? Solamente se prensa. No, pero yo quiero hacer un muro, Ya. por ejemplo, como lo... Igual que se pega el ladrillo. Oiga, ¿y si con llueve? cemento. No, barro con paja. Ah, barro con paja. ¿Y si llueve esto no resiste? Pues bien. Sí, pero ¿qué pasa? Que como Hay que hacerlo. claro, lo protegemos del lado norte. Le ponemos productos naturales como el ejemplo. Ya, entonces, lo primero es, tenemos que abrir la caja. La verdad que este mueble está hecho de cartón, de un material súper noble, de los árboles que la sociedad corta, que se destruyen. Entonces, nosotros lo que queremos es darle otra vida. Aparte de llevarlo a la fundición, a las plantas, que se puede hacer cartón, darle otra vida que es hacer muebles. Del mueble, o sea, el cartón más grueso, que vienen los televisores, que vienen, qué sé yo, refrigeradores, eso nosotros se pueden utilizar en este asunto de muebles. Y son súper firmes, o sea, yo no creía mucho en este tema, pero me convencieron y son firmes. O sea, es resistente para cualquiera. Funciona de todas maneras. Eso. Que la señora se siente. Si alguien quiere probarlo. Rebobina. Dale, Pepe. Les quería comentar que nosotros cuando visitamos a Pepito para que nos contara su experiencia, ¿cierto?, del reciclaje, queríamos indagar un poco en cómo le funcionaba su actividad. Y eso nos señalaba que para poder reciclar todo el material que había. Y lo otro que nos llamó mucho la atención fue que nosotros pensábamos que el reciclaje era un negocio. Y resulta que empezamos a ver los números, nos mostraron ellos sus ventas, ¿cierto? Y el negocio como negocio, diría yo que no es negocio. O sea, es muy baja el precio que se paga por el reciclaje. Los cartones son muy mal pagados, ¿cierto? Las botellas son muy mal pagadas, el vidrio muy mal pagado. Entonces, en términos de negocio, ¿cierto?, trabajar de temporero, jornalero, etcétera, que dedicarse a esto. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿por qué ellos lo hacen? ¿Me entiendes? Porque en el fondo no están ganando nada, o sea, están ganando muy poco. ¿Ya? Entonces, mirando esa perspectiva, nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer para poderle dar a lo mejor un sentido a lo mejor más empresarial a esto? Y ahí surge cosas como esta posibilidad de hacer un mueble que a lo mejor pudiera, si se perfecciona, ¿cierto?, si se termina en buenos términos, a lo mejor se podría comercializar muy bien y a lo mejor eso sería mucho más negocio que dedicarse a lo que ellos hacen.
Entonces es una posibilidad a lo mejor de negocio. De hecho, yo les comentaba que en Argentina se vende una parrilla. Yo igual, con tono de broma un poco, le hice la parrilla. En el taller que estuvimos allá, le mostraba a Pepito, le decía, Pepito, le voy a hacer la parrilla. Y la hice la parrilla, no sé si está la parrilla. Hice la parrilla. ¿Pero lo usaste o no? No, no. La hice la parrilla. Ya. Ya, entonces, ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que en Argentina esto está patentado. Era como conectábamos a la riqueza cultural que hay acá, digamos. Mira, Marchihue posee una gran cantidad de riqueza cultural, costumbres, tradiciones, mucha arte, de diferentes aspectos, Y yo creo que todo eso, ¿cierto? Podría haberse mostrado, podría fusionarse en este monumento arquitectónico que de cierta forma nos haría famoso porque no perdería su identidad, al contrario, fortalecería su identidad. Y aquí es donde nace la idea del molino mirador gigante, emplazado ya sea en un costado del parque o a los pies del Cerro de la Virgen, podría ser, y lograríamos crear todo un complejo turístico donde hubiese desde los temas de comida, artesanía, todo tipo de arte, todo Marchihue debiera crecer al alero de este monumento arquitectónico. Mira, este proyecto debiese tener una altura que sea muy significativa. Algunos 70, 80 metros de altura, unos 30 o 40 metros de base, un ascensor en el centro y un mirador en la parte superior para que contemplemos todo lo que es el Valle del Secano Costero. Y bueno, junto a eso, en todo su alrededor o en la misma estructura del molino, todo lo que son la gente linda de Marchihue con sus locales, ya sea de artesanía, de comida, de diferentes aspectos. Y ahí es donde está el fuerte, ahí es donde le daríamos el despegue a los emprendimientos de Marchihue y el despegue cultural, y sí seríamos ahora un pueblo turístico.